En plena tormenta, el veterano Jack Mercer lleva oxígeno a Gunnison y descubre que quieren que no llegue. Detrás está Travis Cole, gerente que busca un fraude al seguro y prepara una caída en el puente. Ranger detecta la trampa y Jack revierte el plan, señuelo, explosión controlada y evidencia grabada. La justicia se impone. La tarde parecía detenida en un limbo de ceniza. Las nubes, bajas y cargadas, avanzaban como un telón que no dejaba pasar la luz. La carretera estatal 50 se extendía ante el parabrisas como una cinta de asfalto húmedo, torcida por el viento y la altitud. Jack Mercer mantenía ambas manos en el volante de su Freightliner rojo, el mismo que había comprado con sus ahorros después de volver de su último contrato en Irak. Su mirada, tensa pero acostumbrada, recorría el horizonte sin pausa. Ya había cruzado tormentas peores, o eso pensaba. Ranger, su compañero inseparable desde los días del servicio, dormía enroscado sobre una manta vieja, a sus pies. El perro, un pastor belga malinois de pelaje grisáceo, entrenado para detectar explosivos y rastrear en condiciones extremas, no era solo un recuerdo de su vida pasada. Era su sombra, su guardián, su única familia real. A 20 kilómetros del paso de Monarch, el camión retumbó suavemente al entrar en una zona con baches cubiertos por nieve nueva. El viento comenzaba a aullar entre los árboles y la señal de radio oscilaba entre estática y fragmentos de canciones. Jack pulsó el botón del sistema de comunicaciones, esperando la confirmación de recepción de la central. En lugar de eso, una voz grabada comenzó a sonar, con una nitidez que le erizó la piel. No hace falta que llegue. Si se pierde en la tormenta, el seguro lo cubre. Solo asegúrate de que no pase Monarch. Ese Freightliner no puede llegar a destino. ¿Entendido? Silencio. Luego, un tono de final de mensaje, automático, como si alguien, sin darse cuenta, hubiera reenviado el buzón de voz a su canal. Jack se quedó inmóvil. Una gota de sudor frío le resbaló por la nuca. Conocía esa voz. Era Travis Cole, el gerente de operaciones de la empresa que le había contratado el transporte. Un tipo de traje caro, sonrisa forzada y manos que nunca habían tocado un volante. Jack había hablado con él solo un par de veces, lo justo para saber que era metódico, eficiente y distante. Pero esa grabación no dejaba lugar a dudas. No era una instrucción ambigua, era una orden disfrazada de logística, y él, Jack, era el blanco. Sus ojos se deslizaron instintivamente hacia la carga, asegurada con correas de acero, cajas marcadas como equipo médico urgente. Dentro, concentradores de oxígeno, respiradores portátiles, sistemas de soporte vital para pacientes vulnerables en un hospital rural de Gunnison, Colorado. Una carga crítica, destinada a una comunidad aislada por la nieve. Jack tragó saliva. El zumbido del motor se volvió más presente, casi ensordecedor. En su pecho, el corazón comenzó a latir más rápido, pero su rostro se mantuvo impasible. No era la primera vez que lo querían fuera de juego, en otros países, con otros medios, pero sí la primera vez que esa amenaza venía desde una oficina climatizada, en su propio país, con la cobardía elegante de una grabación. Entonces, Ranger se levantó de golpe. No ladró. Solo se quedó quieto, orejas erguidas, hocico apuntando al parabrisas, como si también hubiera sentido el cambio en el aire. Emitió un gemido suave, casi humano, un aviso sin palabras. Jack no era un hombre que se dejara llevar por el pánico. Sabía leer el entorno, y su instinto le decía que esa llamada no era un error técnico, era una advertencia, una pieza filtrada por alguien que aún tenía conciencia o una trampa tendida para medir su reacción. Revisó mentalmente su ruta. El paso de Monarch era conocido por cierres abruptos en invierno. Si lo desviaban hacia la carretera vieja, sin mantenimiento, una avalancha, un derrumbe o algo peor no sería descartado. Y si algo ocurría, Travis Cole tendría una explicación lista, un informe detallado y un contrato firmado que lavaría cualquier culpa. Jack miró a Ranger, y Ranger lo miró a él. Había una decisión que tomar.
Y esta vez no se trataba solo de entregar una carga, se trataba de sobrevivir y entender quién había decidido que él era prescindible. ¿Y por qué? La tormenta no pedía permiso. Golpeaba con rachas heladas que sacudían el remolque como si quisiera arrancarlo de cuajo. Las ráfagas de viento alcanzaban los 80 kilómetros por hora y no dejaban tregua. La visibilidad caía en picado con cada nuevo oleaje de nieve, envolviendo el mundo en un silencio sucio y blanquecino, como un desierto helado sin horizonte. Dentro de la cabina, Jack Mercer seguía firme al volante. La calefacción apenas podía con el frío que se filtraba por cada ranura, pero el verdadero hielo no estaba afuera. Estaba al otro lado de la línea telefónica. No podemos permitirnos más demoras, Jack. Cada minuto cuenta. Si no entregas hoy, es incumplimiento, y ya sabes lo que dice el contrato. La voz de Travis Cole sonaba tranquila, casi cordial, como si estuviera ofreciendo un café, no dictando una sentencia. Era el tipo de tono que solo usan los que saben que tienen poder y están dispuestos a usarlo. Jack escuchaba en silencio, con el móvil apoyado sobre el tablero y el altavoz encendido. Los términos legales eran claros. Incumplir la entrega sin causa justificada permitía a la empresa retener el pago, embargar el vehículo por cláusulas de garantía y, peor aún, reportar la falta como negligencia deliberada. Eso significaría perder su licencia de transporte comercial. Sin esa licencia, el camión, que aún debía crédito, sería inútil. Sin el camión, no habría ingresos. Y sin ingresos, su hermana, con fibrosis pulmonar avanzada, se quedaría sin tratamiento. No hacía falta que Cole lo dijera. Jack conocía el juego. Lo había visto demasiadas veces en otras formas, en otros campos. Solo que antes eran insurgentes, ahora era una corbata bien planchada en un despacho climatizado. Lo más inquietante no era el chantaje encubierto, era la frialdad con la que lo aplicaba. Cole no era un villano de caricatura, no levantaba la voz, no lanzaba amenazas directas. Era un hombre metódico, un especialista en hojas de cálculo, que había aprendido a mover números como piezas de ajedrez y que en algún punto descubrió que la ética solo estorbaba el rendimiento. Unos meses antes, rumores habían empezado a circular, errores contables, entregas no registradas, pagos duplicados. Pero lo que Jack escuchó esa tarde en el buzón no era un error, era un plan, un ajuste, un cálculo frío para cubrir una pérdida interna con una tragedia climática. Y él, Jack Mercer, veterano, autónomo y demasiado prescindible para hacer ruido, era la variable más fácil de eliminar del sistema. «Las autoridades acaban de cerrar la interestatal, señor Cole», dijo Jack con voz contenida. «No es seguro seguir por esa ruta». «Hay una alternativa», respondió Cole sin perder la compostura. «La 209, pasando por el desfiladero. No está cerrada. Puedes llegar desde ahí. De hecho, debes llegar desde ahí». Silencio. La 209 era una carretera secundaria, sin mantenimiento desde hacía meses, un tramo que serpenteaba junto al barranco de Piedra Alta, con curvas cerradas, sin guardarraíces estables y propensa a deslizamientos en invierno. Jack lo sabía, Cole también. El mensaje era claro: o te arriesgas o te arruinas. Ranger, acurrucado en el asiento del copiloto, levantó la cabeza. Sus orejas se tensaron y lanzó un bufido seco, como si algo en el aire le hubiera alertado. El perro sentía lo que Jack aún no había dicho en voz alta. Eso ya no era una entrega común. Era una trampa bien vestida de obligación contractual. Jack aferró el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. En ese momento lo entendió con total claridad. La tormenta no era su enemiga, no era el hielo, ni el viento, ni la altitud. Era Travis Cole. Y ese hombre tenía nombre, apellido y un plan en el que él no debía sobrevivir. La noche no cae, se desploma. No hay estrellas, no hay luna, solo un cielo espeso, tan negro que parece sólido. Los faros del camión apenas cortan la oscuridad unos metros adelante, antes de que la nieve horizontal borre cualquier contorno. El puente de celosía se presenta como una estructura de acero oxidado, invisible hasta que uno ya está encima.
Jack desacelera al llegar al inicio del tramo elevado. Lo conoce. Son 120 metros de paso angosto sobre un barranco, sin iluminación, sin margen de error. Entonces, Ranger cambia. Ya no es solo inquietud por el viento o los ruidos del camión. Se incorpora de un salto, el lomo arqueado, las patas rígidas, gruñe. Sus ojos se fijan en la entrada del puente como si viera algo que Jack no puede ver aún. El perro tira hacia atrás con fuerza, sujetando la correa anclada al cinturón de seguridad. Un lenguaje sin palabras, una orden instintiva, detente, ahora. Jack no lo duda, pisa el freno. El motor baja a ralentí, apaga las luces, apaga todo. El mundo queda sumido en una penumbra gélida y muda. Es entonces cuando lo escucha. Un zumbido breve, artificial, como el susurro eléctrico de un dispositivo activado, escondido, esperando, apenas perceptible, pero está ahí, y no es natural. Toma la linterna, desciende con cautela, y el viento le muerde el rostro como si quisiera arrancarle la piel. Avanza por el lateral del puente. La nieve se arremolina en remolinos pequeños, revelando y ocultando el asfalto según le place. Entonces ve algo que le corta la respiración. Huellas. No son suyas, son recientes, claras, devotas con suela táctica. El tipo de huella que conoce muy bien. Alguien ha estado ahí no hace más de media hora, y no era un civil paseando. Sigue el rastro con la linterna. Entre dos travesaños metálicos, el haz de luz revela algo que no encaja con el entorno. Un cable, del grosor de un cordón de zapato, que desaparece bajo el borde del asfalto. Camuflado sí, pero no lo suficiente, para alguien que ha visto este tipo de instalación antes. Ranger gime bajo y se adelanta. Se detiene frente a un panel suelto de la baranda, donde la nieve ha sido pisoteada y luego cubierta torpemente. Jack aparta la lámina, su pecho se congela. Allí, fijado con cinta negra y cubierta plástica, hay un paquete rectangular. En una de las esquinas, el ojo rojo de un receptor parpadea lentamente, como si midiera el tiempo. No hay dudas, es un detonador. De los baratos sí, pero efectivos. Junto al paquete, sobresale el extremo de un sensor de presión conectado a la primera viga del puente. No es una metáfora, no es paranoia, no es el clima. Es una emboscada. La confirmación le sube como una fiebre súbita. El corazón se le acelera, pero la mente se vuelve aún más nítida. Ya no hay lugar para el miedo, solo para actuar. Regresa a la cabina, cierra la puerta sin mirar atrás. Ranger salta junto a él, vigilante, como si supiera que aún no han escapado del todo. Jack toma el teléfono, marca con precisión, pulsa grabar. Su voz, ahora completamente firme, sin rastro de duda, atraviesa la línea. El puente está cerrado, vuelvo por la estatal. No es verdad, pero necesita que Cole lo crea. Y más aún, necesita que todo quede grabado, porque el hielo ya no es un fenómeno natural. Tiene forma, plan y detonador. Hay momentos en que el cuerpo actúa antes que la mente, como si el pasado regresara no en forma de memoria, sino de reflejo. Para Jack Mercer, este era uno de ellos. La cólera no lo desbordaba. No era furia ciega, era método, precisión. Como en los días en que debía improvisar una trinchera con bidones vacíos y tierra bajo el calor de un desierto hostil. Como cuando debía decidir en segundos si un camino era seguro o una emboscada. Aquellos días parecían lejos, hasta ahora. La tormenta continuaba rugiendo, como un telón de fondo que no podía detenerse, pero dentro del remolque solo se oía el sonido de cadenas, metal y suelas contra el suelo de acero. Jack había abierto la puerta trasera con cuidado, desatado un conjunto de repuestos, una llanta pesada, una caja de herramientas, cadenas de nieve y una lona empapada. No necesitaba que fuera bonito, solo eficaz. Su objetivo era simple, replicar el peso de media cabina de camión, lo justo para engañar al sensor. Ranger, inmóvil en la entrada del remolque, no emitía sonido.
Su postura, rígida, su respiración contenida, revelaba que él también entendía. Esto no era una entrega, era una operación, y los dos estaban de nuevo en territorio hostil. Jack ató el fardo con tiras de nylon industriales y lo arrastró lentamente hacia la viga del puente. Cada paso era medido, firme. El viento silbaba, la nieve golpeaba los laterales del tráiler, pero sus manos no temblaban. Al llegar al punto exacto, donde sabía que el sensor esperaba la presión del eje, Jack se detuvo. Afirmó el cuerpo contra el suelo y con ayuda de una palanca de metal empujó el fardo con fuerza. El contacto fue inmediato. Un segundo de espera. Luego, el destello. Un relámpago blanco, seco, cortó la oscuridad. Una explosión dirigida arrancó de cuajo media baranda del puente, lanzando nieve fundida, fragmentos de hielo y trozos de acero al vacío. El eco retumbó entre las paredes del desfiladero como un trueno contenido. Jack retrocedió despacio, con el rostro iluminado apenas por el resplandor. No era el estruendo lo que le tensaba el pecho, sino lo que vendría después. No tardó mucho. Abajo, a unos 150 metros por la pendiente lateral, los faros de una pick-up se encendieron y comenzaron a subir lentamente, oscura, sin marcas, sin luces reglamentarias, pero con rumbo claro, el puente. Jack se subió a la cabina, no arrancó, no hizo sonar el claxon, solo encendió las luces largas del Freightliner. El camión estaba ahí, entero, inamovible, vivo. La pick-up frenó en seco, se apagó, silencio. Segundos después, el móvil de Jack vibró, llamada entrante, Travis Cole. Jack no habló, apretó responder y activó el altavoz. «Oh, se me fue la mano en el puente», dijo la voz al otro lado en un tono entre risa nerviosa y alivio. «Qué lástima lo del veterano, aunque siendo sinceros duró más de lo que esperábamos». Jack no contestó. No lo necesitaba. A unos metros detrás de su camión, entre la nevada suave, comenzaron a aparecer luces azules intermitentes, patrullas, siluetas con linternas y chalecos, la policía estatal, a la que había alertado minutos antes, guiados por las coordenadas exactas que él mismo envió cuando detectó el explosivo. Cole no los vio hasta que fue tarde. Los agentes lo rodearon. Uno le dio una orden clara. Otro abrió la puerta del copiloto. Una linterna se alzó y apuntó directamente a su rostro. «Manos visibles, salga del vehículo, ahora». El sonido de las esposas al cerrarse fue el único aplauso que esa noche necesitaba. En la cabina, Ranger se incorporó por completo. Soltó un ladrido grave, seco, casi ceremonial, como si entendiera que la justicia al fin había llegado. El amanecer no nace, se abre paso, como si alguien corriera lentamente una cortina pesada. La claridad es azul y cansada, un resplandor frío que convierte la carretera en una cinta perlada. Detrás, a kilómetros, el puente de celosía queda fuera de vista, pero en la memoria de Jack aún vibra el hierro arrancado. En la cabina, el aire huele a lana húmeda y gasolina limpia. Ranger respira acompasado, atento, con esa calma vigilante que solo tienen los que ya han pasado la prueba. El hospital de Gunnison aparece primero como un conjunto de ventanas con luz amarilla y, después, como un edificio sobrio, de ladrillo claro, donde el mundo empieza temprano. Hay un camión de suministros detenido en la rampa, un carrito con mantas y un técnico con chaleco reflectante que frota sus manos para entrar en calor. Jack aparca en el muelle de carga y corta el motor. El silencio que sigue, tras horas de viento, estática y metal, parece un premio. «¿Mercer?», pregunta el técnico, cansado y aliviado a la vez. «Dígame que trae lo que necesitamos». Jack asiente, abre el remolque y con movimientos que su cuerpo conoce de memoria, suelta trinquetes, libera correas, desliza las cajas hasta el borde. El técnico, Ethan Brooks, según su acreditación, coloca firmas, verifica precintos y repele la urgencia con oficio. Sabe que cada concentrador de oxígeno no es un número, sino una cama que vuelve a tener aire.
En su torpeza agradecida hay verdad. No busca palabras grandes, solo aprieta el antebrazo de Jack un segundo más de lo normal. No imagina cuánto, dice, estuvimos a un respiro. Jack asiente otra vez. No cuenta nada, no hace falta. Deja que el carrito se lleve las cajas por el pasillo de servicio, donde el olor a desinfectante se mezcla con café recién hecho. Ranger, autorizado por una mirada del encargado, se queda un momento junto a la puerta, oliendo el aire tibio que sale del interior. Hay dibujos de niños pegados en un corcho, montañas, un sol torcido, una ambulancia con ruedas enormes. Vida, eso es todo. La tormenta, afuera, se ha quedado sin voz. Apenas caen copos sueltos que giran perezosos antes de posarse en la lona del remolque. En el parabrisas del Freightliner, el teléfono vibra con una cadena de notificaciones. Jack las mira sin abrir del todo, leyendo lo suficiente. Suspensión inmediata de Travis Cole, apertura de auditoría interna, cargos por intento de homicidio y fraude en curso. Compañía de seguros asume el refuerzo del puente. También hay un correo de la patrulla estatal, con un número de caso y un agradecimiento formal por la cooperación y la grabación. Sin adjetivos, sin adornos, exacto, como le gusta. Respira hondo. Siente el cansancio caerle encima de golpe, no como un peso, sino como una manta que por fin abriga. Baja al suelo y se apoya un segundo en el lateral del camión. Ranger se acerca, ladea la cabeza, y Jack inclina la frente hasta tocarla de él. No dice nada, no hay discurso que valga más que ese contacto breve. Ranger entiende, exhala por la nariz, se echa a sus pies y cierra los ojos medio segundo. Dueño de una victoria simple, estar aquí, los dos, completos. Ethan regresa con el visto bueno de recepción y deja una hoja firmada sobre el portapapeles. Están funcionando ya, comenta. Las alas respiraron antes de las 8. Buen trabajo, Mercer. Jack guarda la hoja en la carpeta, mira el reloj del tablero, aún puede volver a tiempo para llamar a su hermana y contarle, sin detalles, que todo sigue en marcha, que la próxima cita con el terapeuta no corre peligro. Un plan pequeño, correcto, suficiente. Arranca el Freightliner. El motor ruge suave, más grave y sereno que la noche. La nieve, ahora dócil, se aparta del parabrisas sin resistencia. Mientras se aleja del muelle, ve en el espejo a 2 celadores empujando un concentrador hacia una sala y a una enfermera que les abre la puerta con el codo, sonriendo con prisa. No necesitan saber su historia. Él no necesita que la sepan. Para quienes no buscan héroes invencibles, sino decisiones correctas bajo presión, el cierre es un nudo bien hecho. La injusticia quedó al descubierto, la ira encontró su causa y se convirtió en método, y un hombre con su perro llevó aire donde ya faltaba. No hay fuegos artificiales, solo un camión que vuelve a la carretera, un puente que será reforzado, y 2 compañeros que, por unas horas más, seguirán respirando al mismo ritmo.